trabajamos aquí el segundo problema del examen de junio de 2016. La razón por la que lo he escogido es que, aunque no es un problema difícil, tiene algunas diferencias con respecto a los que vimos en la hoja 3 de procesos simples. En esta ocasión, como nos dice el enunciado, tenemos un tubo de una determinada longitud, 1 metro, y un determinado diámetro, que nos dicen que está abierto por sus dos extremos, el izquierdo y el derecho. Esto nos va a permitir que aparezca un estado estacionario, porque podemos entrar y meter materia tranquilamente. Y nos dicen además que por el interior de este tubo se está difundiendo una sustancia gaseosa. No nos están diciendo cuántas componentes hay, pero dado que nos dicen explícitamente que se difunde, ya vamos a suponer que trabajamos con una difusión simple. Y nos están dando el flujo constante. Sí que es importante matizar que los datos que nos dan son el flujo cuando entra por la derecha y el flujo cuando sale por la izquierda del tubo. Es decir, no nos están dando datos sobre el flujo dentro de todo el recipiente, sino solamente por los extremos. Y también hay que tener un poquito de cuidado, porque fijaos que nos están diciendo que entra por la derecha y sale por la izquierda. Es decir, que el flujo va hacia aquí y sale por aquí. Por lo tanto, el flujo va en el sentido contrario del eje X, y eso va a ser importante a la hora de determinar cuáles son las condiciones de contorno del problema. Nos dan también el coeficiente de difusión, nos dicen que es constante y además nos dicen que podemos considerar que el sistema tiene una sola dimensión. Luego, a continuación, nos dicen que realizamos un determinado experimento partiendo de una cierta condición inicial, que no nos dicen cuál es, simplemente nos dicen que existe una cierta condición inicial, y nos aclaran, aunque es lógico, que se aplica el régimen lineal de la termodinámica del no equilibrio. Y a continuación nos van haciendo una serie de preguntas. Al contrario de los problemas de las hojas, he separado esta parte del enunciado porque el enunciado es demasiado largo para ponerlo en una sola diapositiva. Entonces, vamos con la primera pregunta que nos hacen. La peculiaridad de esta pregunta es que nos preguntan por el perfil de concentraciones y nos dan 3 posibilidades distintas que dependen explícitamente del tiempo. En los problemas de la hoja 3, sobre todo, hemos trabajado con estados estacionarios, igual también que en los problemas de procesos acoplados. Hemos trabajado con estados estacionarios. La razón para trabajar normalmente con estados estacionarios es, por un lado, que son muy útiles, y por otro lado, pues que las ecuaciones que codifican estos estados estacionarios se pueden resolver de forma relativamente sencilla. En cambio, las ecuaciones generales de cómo un campo de concentraciones o un campo de temperaturas depende del tiempo son más difíciles de trabajar. En esta ocasión no tenemos que resolver la ecuación diferencial correspondiente, simplemente tenemos que mirar cuál de estas 3 posibilidades es correcta. Entonces, lo primero que tenemos que ver es qué datos nos dan en el problema. Y realmente los únicos datos relevantes que nos dan son la longitud del tubo y las condiciones de contorno. Recordemos que hemos visto antes que nos dicen cuánto flujo entra por la derecha y cuánto flujo sale por la izquierda. Y como he dicho antes, hay que tener cuidado porque este flujo va así y por lo tanto va en sentido contrario. De forma que si lo escribimos con su magnitud y con su signo, teniendo en cuenta que el origen del eje X pues pueda estar aquí, por lo tanto el eje X vaya en este sentido, pues tenemos que concluir que las condiciones de contorno son que en el extremo izquierdo del sistema, este de aquí, el flujo es -1, y en el extremo derecho del sistema, este otro de aquí, el flujo también es -1. Fijaos además que nos están dando un dato que es el diámetro de la tubería, que en principio no necesitamos para nada. De hecho, vamos a ver que tampoco lo vamos a necesitar en ningún otro momento del problema. Esto es un punto interesante porque a veces en un problema se dan datos que son innecesarios, es decir, que la forma de abordar la resolución no puede ser nunca tratar de resolver el puzzle donde encajen todos los datos, porque en algunas ocasiones alguno no sirve para nada. Entonces, fijaos que ya no tenemos más datos, el único que tenemos es esta condición de contorno de aquí. ¿Cómo podemos saber cuál de estas 3 soluciones es la correcta? Bueno, recordemos que el perfil de concentraciones tiene que cumplir una serie de requisitos. El primero de ellos es que
tiene que cumplir la ecuación de balance, que es la ecuación de difusión, en este caso. La parcial de la concentración con respecto al tiempo tiene que ser el coeficiente de difusión por la derivada segunda de la concentración con respecto a x dos veces. Esto es consecuencia de que el coeficiente de difusión es constante. Y además, debido al régimen lineal de la termodinámica del no equilibrio, sabemos que el flujo difusivo tiene que ser igual a menos d, el coeficiente de difusión, por el gradiente de c, o lo que es lo mismo en este caso, la parcial de c con respecto a x. Por lo tanto, la solución correcta ha de cumplir tanto esta ecuación de aquí, como que el flujo evaluado de esta manera sea menos 1 en los dos extremos del recipiente. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es comprobar estas dos ecuaciones y ver cuál de las tres soluciones las cumple. Vamos a ir haciéndolo paso por paso para que lo veamos todo perfectamente detallado. Empecemos por el primer perfil. Bueno, no presento aquí los resultados en detalle de las derivadas, pero si uno se hace las derivadas con cuidado, ve que este perfil es perfectamente compatible con la ecuación de balance. Se ve bastante bien porque al derivar con respecto al tiempo nos va a salir un menos d pi cuadrado. Al derivar con respecto a x dos veces nos va a salir un menos pi cuadrado, porque me va a salir menos el seno y pi cuadrado, y al multiplicar por d, bueno, pues vamos a tener aquí el coeficiente de difusión. Y estos términos no aparecen en ninguna de las dos derivadas, con lo cual se ve fácilmente que este perfil de aquí cumple esta ecuación. Por lo tanto, este perfil podría ser una solución correcta. Analizamos el segundo perfil y en realidad ocurre lo mismo. Se puede ver fácilmente también de la estructura. De nuevo, al derivar con respecto al tiempo me va a salir un menos d pi cuadrado procedente de la exponencial, y al derivar con respecto a x dos veces me va a salir un menos pi cuadrado procedente del coseno. Y de nuevo, ninguno de estos términos entra en ninguna de las dos derivadas. Si ponemos el tercer perfil, en cambio, lo que vemos es que en esta ocasión no se cumple la ecuación de balance. Por lo tanto, este perfil de aquí ya lo vamos a poder descartar. Se ve fácilmente porque al derivar con respecto a x dos veces, pues sale una función bastante más complicada que no va a ser igual a esta de aquí. Por lo tanto, la primera conclusión que podemos sacar analizando las ecuaciones de balance es que la tercera ecuación no es compatible en modo alguno con nuestro sistema, por lo tanto no puede ser una solución del perfil de concentraciones. Nos quedan las otras dos. Para explorar las otras dos, lo que vamos a analizar son las condiciones de contorno, es decir, cómo son los flujos en los extremos. Para calcular el flujo, por ejemplo, vamos a partir del primer perfil y vamos a recurrir a la ley de Fick. La ley de Fick nos dice que el flujo es menos d por la derivada de c con respecto a x, por lo tanto, simplemente haciendo la derivada tenemos este resultado de aquí. Y ahora lo que tenemos que hacer es particularizarlo en los dos extremos, porque recordemos que lo que nos dice el enunciado solamente se refiere a los dos extremos del tubo, que son x igual a 0 y x igual a 1. Por lo tanto, sustituyendo en esas circunstancias de ahí, vemos que con este perfil de aquí, el flujo en 0 tiene esta expresión y el flujo en 1 tiene esta otra expresión de aquí. Como vemos, con este perfil los flujos en los dos extremos del tubo dependen explícitamente del tiempo. Eso no coincide con las condiciones de contorno, que nos dicen que esos flujos tienen que ser iguales a menos 1 siempre, en todo momento. Por lo tanto, la conclusión es que este perfil de aquí, aunque cumple la ecuación de balance, no es correcto porque no cumple las condiciones de contorno. Por lo tanto, en realidad, ya por descarte, podríamos considerar que la solución correcta tiene que ser esta de aquí. No obstante, por completitud, vamos a hacer el cálculo y vamos a comprobar que efectivamente es correcta. Para ello nos calculamos el flujo, exactamente igual que antes, hacemos la derivada y a continuación particularizamos en los extremos. Aquí el asunto es que en x igual a 0 vamos a tener el seno de 0, que es 0, y en x igual a 1 vamos a tener el seno de pi, que es 0 también. Por lo tanto, la parte en la que tenemos una dependencia con el tiempo va a desaparecer. Es decir que, aplicando estos resultados, pues efectivamente comprobamos como el flujo en los dos extremos es igual a menos 1. En consecuencia, ya sabemos que la solución del perfil de concentraciones tiene que ser necesariamente esta de aquí, porque es la única que cumple las dos condiciones que tiene que cumplir. Esta era la parte más laboriosa del problema y la que es
seguramente más diferente de lo que hemos visto en otras ocasiones. Todo lo demás, todas las preguntas que nos hacen ya se deducen rápidamente de este resultado de aquí. Lo vamos a ver en muy poco tiempo. En primer lugar, ¿cuál es la condición inicial del experimento? Este cálculo es inmediato una vez que nosotros ya hemos obtenido el resultado anterior. Simplemente partiendo del perfil, sabemos que la condición inicial tiene que ser el perfil que vale para cualquier instante de tiempo evaluado en t igual a 0. Por lo tanto, simplemente sustituyendo, tenemos que la condición inicial es esta de aquí. A modo de comentario, como esto apareció en un examen, si alguien se confundió en elegir la respuesta correcta, eso no implicó que le anulara todos los apartados que venían a continuación. Si los apartados estaban bien hechos, pues una puntuación parcial había, porque consideró que, bueno, que cada apartado tiene su independencia. En cualquier caso, como veis, este cálculo de aquí es muy sencillo. Siguiente pregunta que nos hacen. ¿Cuál es el flujo de la sustancia en el centro de la barra? Esta pregunta también es fácil de responder porque ya hemos calculado el flujo para analizar las condiciones de contorno. Es decir, que si volvemos a la expresión que obtuvimos para el flujo a partir de la ley de Fick, lo que obtenemos es que con este perfil de aquí, el flujo, recordemos que era este de aquí, y ahora lo único que tengo que hacer es sustituir el valor de x correspondiente al centro de la barra. Como la barra mide 1 metro, x es igual a 1 medio, bueno, y vamos a tener el seno de pi medios, que es 1, y por lo tanto simplificamos mucho esta expresión de aquí. Es decir, el flujo en el centro tiene esta expresión. Fijaos que es interesante daros cuenta de que, aunque el flujo en los dos extremos es menos 1 a lo largo de todo el tiempo, en el centro de la barra depende del tiempo. Eso nos va a indicar cómo la concentración va a ir evolucionando como consecuencia de que se está redistribuyendo en el interior del tubo a consecuencia de este flujo de aquí. Finalmente, nos preguntan si se alcanza un estado estacionario y, en caso afirmativo, cuál es. Esta pregunta es, recuerdo, la que causó un poquito más de polémica en el examen. Revisemos de nuevo el perfil de concentraciones que tenemos para esta situación de aquí. El perfil de concentraciones es este de aquí. Por lo tanto, un estado estacionario tiene que ser una consecuencia de este perfil. No hay que razonarlo de ninguna otra manera. Tiene que ser una consecuencia directa de este perfil. Si os fijáis, tenemos una parte aquí que no depende del tiempo y tenemos una primera parte que sí depende del tiempo. Para que haya un estado estacionario tiene que ocurrir que, en general, el perfil no dependa del tiempo. Si os fijéis en la parte de dependencia temporal, es una exponencial. Eso implica que en realidad no se anula en ningún tiempo finito. Sí que es verdad que cuando el tiempo es muy largo, en particular en el límite, cuando t tiende a infinito, pues esta parte de aquí se me va a cero y me queda este perfil lineal. Pero al mismo tiempo también es verdad que para cualquier instante de tiempo, aunque hayan pasado eones desde el principio del experimento, esto sigue evolucionando. El examen estaba planteado para decir que el estado estacionario es este de aquí, porque finalmente es lo que ocurre siempre. Si, por ejemplo, recordáis lo que hemos visto en reacciones químicas, vemos que la afinidad decae a cero también exponencialmente, con lo cual también ocurre que el equilibrio se alcanza en el límite de tiempo infinito, no se alcanza nunca para un tiempo finito. Y eso va a ocurrir en general. Ahora bien, también como comentario, la gente que en el examen me razonó que no se alcanza un estado estacionario porque para ningún valor del tiempo el perfil deja de tener la dependencia temporal, lo consideré correcto porque a fin de cuentas es un buen razonamiento, aunque ya digo, tenéis que entender que cualquier estado de equilibrio se alcanza asintóticamente en tiempo infinito y nunca vamos a tener que, llegado a un tiempo finito, el sistema alcanza un estado estacionario o un estado de equilibrio y ya se queda en él indefinidamente.